Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Agenda abierta, muchos temas, ustedes lo saben, de los cuales conversar y preguntar. Pero comencemos de inmediato con estos titulares. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió respeto al rol de los poderes del Estado luego de que el ministro de Vivienda criticara la ley de humedales, la que atribuyó a, comillas, locura de un senador en referencia a Alfonso de Urresti. El presidente Kast, en tanto, respaldó a Iván Poduje y llamó a optimizar el uso de suelo, ya que dijo hay terrenos que objetivamente no son humedales. La oposición criticó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comparó con, comillas, la carta de una pareja, el oficio que envió a Dirección de Presupuestos pidiendo descontinuar una serie de programas, entre ellos el de alimentación escolar. El titular de Obras Públicas, Martín Arrau, en Tolerancia Cero, reconoció que ha habido desprolijidades. Y en temas internacionales, desde los Emiratos Árabes, afirmaron que el impacto en el mercado tras su salida de la OPEP será limitado debido al cierre del estrecho de Hormuz. El ministro de Energía del país declaró que no se trató de una decisión política, sino puramente estratégica. Y en el deporte, Universidad de Chile tiene a su primera presidenta de la historia. Cecilia Pérez fue ratificada por el directorio de Azul Azul como manda más del cuadro universitario. La exministra defendió la gestión de Michael Clark y señaló que el estadio siempre va a ser una meta. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, a la espera de que se concrete la extradición de Martín de los Santos, acusado de agredir a un conserje, la justicia rechazó la solicitud de los abogados de la víctima de reabrir la investigación. Los querellantes buscaban concretar una serie de diligencias y apuntan a cambiar la tipificación de lesiones graves a homicidio frustrado. Sin embargo, esto no fue acogido por el tribunal. También tuvieron fuertes críticas para el trabajo de la Fiscalía, quienes defendieron el desarrollo de la indagatoria. Juan Cristóbal Cható con la nota. Una vez más, sin la presencia del imputado, el cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación contra Martín de los Santos. Audiencia que se dio por solicitud de los abogados querellantes en representación del agredido, quienes dijeron considerar que hay una serie de diligencias que aún están pendientes, apuntando en particular a la declaración de un testigo, quien afirmó que el imputado habría usado una manopla en la agresión que lo tiene en prisión preventiva en Brasil. Todo en medio de fuertes críticas al trabajo de la Fiscalía en esta causa. Una de las diligencias que nosotros queríamos solicitar era un complemento del informe de lesiones para ver si las lesiones eran compatibles con el uso de una manopla, que eso fue reiterado en una declaración por parte de un testigo que no lo dice en su primera declaración y simplemente el Ministerio Público hace oídos sordos. Pareciera ser que tenemos distintos tipos de víctimas, unas víctimas pobres a las cuales pareciera ser que no hay que atender y otras víctimas que hay que tener más cuidado con las investigaciones y hay que tener más celo investigativo. La eventual presencia de esta manopla es un punto que apoyaría una de las principales pretensiones de los querellantes que no han podido concretar, que es acusar homicidio frustrado, tipo penal que invocaron en su querella, en vez de lesiones graves, que es la figura bajo la cual acusó el Ministerio Público. Sin embargo, este cambio podría significar complicaciones importantes para la causa precisamente por el hecho de que el imputado está en el extranjero a la espera de su extradición, ya que su traslado desde Brasil fue autorizado por el tipo penal que acusa la Fiscalía, y si esto cambia, podrían tener que empezar desde cero las gestiones para devolverlo a territorio nacional o al menos complicaría la tramitación. Con la solicitud de extradición se fija un marco legal. Se fija un marco legal porque no pueden formularle nuevos cargos a don Martín de los Santos más allá de lo que pidieron en la extradición. Esto del homicidio frustrado, las lesiones graves gravísimas que intentó el querellante, la verdad es que no tiene ni un asidero, pero eso se verá en el juicio. El cumplimiento efectivo de la eventual sentencia del imputado, en el caso de que sea condenado, también ha sido sujeto de duda, ya que se le podría abonar, es decir, descontar de la pena a cumplir, los cerca de 10 meses que lleva privado de libertad en Brasil, más el tiempo que esté en la misma condición en Chile tras su retorno. Desde la Fiscalía defendieron su trabajo ante las críticas de los querellantes y se refirieron también a esta duda, apuntando a que ellos están pidiendo una pena que supera con creces el tiempo que se le podría descontar al imputado. Luego del debate en audiencia, el tribunal estimó que las diligencias han sido cumplidas a cabalidad por el Ministerio Público,
que existen todos los informes complementarios que dan cuenta de que don Guillermo tiene lesiones de carácter grave, que es la calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público y por el cual se acusó recientemente. La pena que se solicitó en la acusación es una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Las penas sustitutivas, y si el imputado cumple o no en libertad, es resorte del tribunal. Dentro de las próximas semanas se espera que se pueda concretar la extradición. Si bien se puede avanzar en las condiciones actuales con la audiencia de preparación de juicio oral, cuando llegue la hora de comenzar el juicio como tal, esto no se podrá hacer hasta que Martín de los Santos esté en territorio nacional y sentado en el banquillo de los acusados. Los expertos ya hicieron los cálculos. La nueva reducción en la jornada laboral va a aumentar, dicen, los costos para las empresas 4,8%. Pilar Gutiérrez nos explica este impacto. Por las 42 horas se está alertando por el alza de los costos laborales. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Nosotros estamos en diálogo permanente con todos los actores, así que no tenemos problema de sentarnos a conversar todas estas cosas. Se reduce la jornada y suben los costos. Es la alerta que se ha levantado por la entrada en vigencia de las 42 horas semanales. Según los cálculos de David Bravo, experto en temas de empleo, esta medida eleva 4,8% los costos laborales para las empresas. Con la misma remuneración, disminuir 2 horas de trabajo significa un aumento de costos laborales de 4,8%. Le pone bastante presión a las empresas, en particular fundamentalmente a las microempresas, las pequeñas empresas. Y es que al disminuir la jornada sin un aumento del crecimiento y la productividad, se encarece la contratación y los especialistas alertan por el impacto que esto puede tener sobre el empleo. Eso se mide a través del costo del salario por hora, que en promedio va a aumentar entre un 4 y un 5% aproximadamente. Debiera significar una caída en el empleo entre un medio punto y 1,5 puntos aproximadamente. Eso, por supuesto que tiene impacto en la tasa de desempleo. Una presión para los empleadores que además deben aumentar las cotizaciones por la reforma de pensiones y aumentos del salario mínimo, medidas que el mismo Banco Central reconoció tuvieron efectos sobre el desempleo. Todas estas medidas también generan un encarecimiento, porque hay jornadas que se van a cortar, hay nuevos turnos que introducir, hay actividades que va a haber que cerrar más temprano. Yo creo que es importante tomar conciencia de que estas medidas no son neutras, que pueden tener un efecto en el empleo, pueden tener un efecto en la producción y los costos, pero no por ello vamos a dejar también de poner sobre la mesa lo mucho de positivo que tiene que las jornadas sean más cortas, pero todavía nos queda pendiente mejorar también la productividad, ¿no? Algunos rubros se verán más perjudicados con la nueva reducción horaria. Sobre todo en aquellas ocupaciones en donde lo relevante no es cumplir con ciertas métricas de producción, sino que más bien lo relevante es el tiempo en que esas personas están disponibles. Todas las ocupaciones que tienen que ver con atención a público, labores de vigilancia, labores de cuidado de personas dependientes, conductores. Así, sectores ya golpeados por otras circunstancias se preparan para enfrentar las nuevas condiciones. Todo este aumento de costos no ha venido de la mano de un aumento en la productividad y por lo tanto, si no se corrige eso, a la larga vamos a tener trabajadores con menos horas buscando una segunda alternativa de ingreso porque al no haber mayor productividad tampoco van a subir los sueldos. Esto, si lo sumamos a la eliminación del mecanismo de estabilización de precios de combustible, el famoso MEPCO, sin duda que están exigiendo más y más los costos de la logística de todos nuestros clientes y finalmente eso es muy probable que se traduzca en alzas de precios de bienes. Lo clave para los expertos es mejorar la productividad para evitar que el alza de costos aumente el desempleo. Para eso hay que aumentar la capacidad de crecimiento, pero también el desarrollo del capital humano, lo que evalúan en el marco del proyecto de reconstrucción. Logra generar mayor crecimiento, hoy día eso es lo más importante desde el punto de vista de la recuperación del mercado laboral, pero definitivamente hay materias que deben ser afinadas, eliminar la franquicia tributaria solo cuando haya una alternativa concreta, ¿cierto?, para reemplazar el sistema actual. Un adecuado sistema de capacitación y formación continua es necesario para incrementar la productividad laboral. Desde ahora se sumará otro factor a la presión de los costos. La CUT y el gobierno comienzan a negociar una nueva alza en el salario mínimo. Como comillas, una carta de una pareja, así comparó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la filtración del oficio de la Dirección de Presupuestos sobre los recortes en diversos programas. Una declaración que generó ruido entre los parlamentarios,
pero quien no modificó la postura del presidente, José Antonio Kast, quien defendió la gestión del jefe de la billetera fiscal. Natalia Muñoz nos cuenta. Con requerimiento en mano, llegaron los funcionarios públicos hasta Contraloría, solicitando que se revise la legalidad de los decretos que recortan los presupuestos de programas sociales, con foco en el INJUP, que es uno de los que más disminuiría su presupuesto. Cualquier modificación presupuestaria tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales y también, por supuesto, con la ANEF. Vamos a concurrir la próxima semana al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y Diputadas, al Senado, junto a nuestra organización sindical de base. Y el titular de Hacienda, Jorge Quirós, salió a defender el polémico oficio que incide en 142 programas. En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado aseguró que el documento es un diálogo técnico entre los ministerios y que no está diseñado para circular de manera pública. Esta era una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja, ¿no? Y empieza a dar opiniones sobre la carta. En este caso, hay múltiples opiniones en la prensa sobre un oficio, que es un diálogo entre un ministerio y otro. Está diseñado para ser comunicado al público general. Comparación particular que hace referencia a la filtración del oficio que no cayó bien en la oposición. Cuando uno espera una comunicación del ministro de Hacienda, que es el que maneja, ¿cierto?, las finanzas del país, no espera tener que interpretar, tener que venir a hacer, esfuerzos mayores para poder definir qué es lo que se quiso decir. Y por cierto, los ministros y las ministras de las carteras, cuando no hay los antecedentes suficientes para fortalecer los dichos. Creo que le haría bien al país un poco más de humildad. Está tratando de ocultar el objetivo que hay detrás de esto, que todos sabemos, que es reducir el presupuesto de la nación, recortar derechos porque le van a dar un beneficio tributario a los más ricos de Chile. Pero pese a los cuestionamientos, el presidente de la República salió a apoyar al jefe de la billetera fiscal. Fue en una actividad en la comuna de Rengo donde blindó el trabajo de Jorge Quirós. El ministro Quirós está haciendo un gran trabajo, un trabajo muy difícil, porque tiene que llamar a todo Chile a que entendamos que no están todos los recursos para poder cumplir las solicitudes que hacen todas las personas. Nosotros dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer. Pero en la interna de la moneda las visiones son diversas. En conversación con Tolerancia Cero, el ministro de Obras Públicas habló de desprolijidades, pero no solo por el polémico oficio. Efectivamente, podríamos haber comunicado más, podríamos haber mejorado cosas. Han habido, llamémoslo, desprolijidades. Sí, ¿cuáles? No, pues si ustedes nombraron varias, no me diga a mí, oiga, soy un ministro, no anda criticando cosas. ¿Se podrían hacer mejor? Sí, pues por supuesto que sí, pero llevamos 45 días, hemos hecho una brutalidad de cosas. Por su parte, parlamentarios oficialistas también hacen un llamado a la moneda para que la información sobre los recortes sea precisa. El gobierno debe cerrar esta polémica, pero no se cierra olvidándola, sino que se cierra aclarándola. Y es muy importante que el gobierno aclare que ninguno de los beneficios sociales van a descontinuarse o van a terminarse. La ciudadanía está expectante y hay que aclarar que los beneficios sociales se les va a dar continuidad. Los recursos fiscales van a dar en varios miles de millones a muchos planes y programas, algunos de los cuales no están siendo evaluados y otros que han sido evaluados y mal evaluados. Esos planes hay que modificarlos, hay que eliminarlos, hay que transformarlos, hay que hacer algo. Y es esa la invitación que en buena hora está haciendo este gobierno, es decir, hacer lo que se debió haber hecho hace tiempo. Ajuste fiscal que podría alcanzar los 5,4 billones de pesos de recaudación de cara a la discusión y diseño del presupuesto de la Nación 2027. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó de locura la ley de humedales impulsada por el senador socialista Alfonso Durresti, lo que generó críticas tanto en el oficialismo como en la oposición por el tono del secretario de Estado. El presidente, en tanto, respaldó a Poduje y apuntó a la normativa sobre humedales. La información en el informe de Sebastián Riz. Díganle a la familia eso, pues. Pero ellos están al tanto. ¿Y usted cree que 8 años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador? Estas fueron las declaraciones que desataron una disputa entre el ministro Iván Poduje y el senador Alfonso Durresti. El cruce se dio entre el secretario de Estado y un asesor del parlamentario en medio de una reunión con dirigentes vecinales en Valdivia por el proyecto habitacional Guacamayo 3, el que se encuentra paralizado hace más de 8 años y que, según el ministro, pone en entredicho la ley de humedales urbanos impulsada por el legislador. La ley es una buena idea, muy mal implementada, y estuve con familias que llevan 13 años esperando porque se le ha exigido
una barbaridad a su proyecto de vivienda social. Está muy bien proteger los humedales, pero eso no puede ser a costa de la vida de la familia. Echarle la culpa a una ley que sus propios ministros, cuando eran parlamentarios, no suscribieron y votaron, me parece irresponsable. Un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones y no de azuzar, no de dividir. Pero en medio de la polémica, este martes, el presidente José Antonio Kast dio un espaldarazo público a Poduje durante la entrega de 120 viviendas en Rancagua, oportunidad en la que también apuntó normativas sobre humedales. El ministro, que ha recorrido hartas zonas de Chile, ha planteado cosas que a veces parecen disruptivas, pero cuando se dicta una ley a nivel nacional que es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, se comete un error, uno lo puede reconocer. Un error pequeño, como el que puedo haber cometido yo, al haber almorzado con mis amigos en La Moneda. Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Una ley que en su texto busca la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas, reglando además cómo se podrían construir en estos espacios. Ahora, a 6 años de su promulgación, el gobierno se abre a modificarla, lo que desde ya genera opiniones divididas. La ley de humedales le vamos a tener que dar más que una mirada. Y la ley de monumentos nacionales sí o sí la vamos a tener que cambiar en el Congreso Nacional. No puede ser que nuestra gente esté esperando en promedio 14 años para que le entreguen una vivienda. No puede ser que mientras nos pasamos peleando, la gente esté esperando para que le entreguen una casa digna. Culpar a la ley de humedales, que además se levantó desde la región de Los Ríos gracias a las gestiones del senador Alfonso Urresti, pero que logró un apoyo transversal en el gobierno de Piñera, no es el camino y solo hace perder tiempo a Valdivia y al país. Ministro, no ocupe la ley de humedales como excusa o chivo expiatorio. Un tono del titular de Vivienda que no es nuevo, pero que ahora no solo ha generado críticas de la oposición, sino que fue la propia presidenta del Senado y militante de RN quien salió a emplazar al ministro por sus declaraciones, las que calificó de poco constructivas. Toda ley se puede perfeccionar, pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos y para eso necesitan apoyos transversales y mayoritarios de cada uno de los senadores. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para construir desde el fondo de cada proyecto, pero también desde la forma en cómo nos entendemos, un buen diálogo entre las autoridades. Ese comportamiento violento, provocador del ministro Poduje, que cada vez que sale a alguna región del país genera el mismo conflicto, el mismo enfrentamiento, la misma ofensa a los habitantes del territorio, la verdad es que tiene que ser corregido por el gobierno. Declaraciones cruzadas entre el ministro Poduje y el senador de Urresti, que abrió la posibilidad de modificaciones a la ley de humedales y que deja por ahora en suspenso el proyecto Guacamayo 3 que esperan 570 familias de Valdivia. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso vamos a estar aquí en el estudio con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Anunciado, vamos a conversar con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Nos gustaría que nos explicara un poco más primero, cuando usted habla de error a raíz de este oficio, ¿cuál fue el error y por qué dice que es un tema comunicacional y de orden político? ¿Cuál es el error? ¿Es comunicacional? Porque ya hemos tenido como 3 versiones. O sea, nada de preguntar cómo estuvo el día, vamos al tiro a los temas. Muy bien. No, la verdad es que es evidente que cuando se trabaja desde el punto de vista técnico ciertas materias, como lo suele hacer año tras año la Dirección de Presupuesto, por supuesto que son elementos que tienen una composición, y si tú miras los informes, particularmente los informes definitivos, tiene una composición en el ámbito, digamos, de lo técnico como insumo precisamente para mejoras o espacios de las mismas en cada una de las políticas públicas, particularmente los programas que llevan mucho tiempo. Entonces, el que se haya generado el espacio para que algunas personas pudieran desde la oposición interpretarlo como que eso era una decisión, digamos, adoptada por parte de Hacienda, es algo que obviamente no fue conveniente y es de las cosas en el fondo que uno tiene que ir corrigiendo. Cómo tú vas
logrando anticiparte a las dificultades que se pueden generar, que es muy normal. Este es un caso súper concreto. Hacienda tiene una manera de trabajar en lo técnico, particularmente la DIPRES, y con el componente que hoy día hay, con personas con un alto estándar, digamos, y rigurosidad desde el punto de vista de la evaluación. Por supuesto que eso tiene que ponderarse con una mirada política desde el punto de vista, mire, no vaya a este informe, incluso puertas adentro, en algún ministerio, tomarse como que fuera una instrucción de que tienen que tomar medidas en la línea de lo que se está señalando acá. Sí. Y eso después le voy a preguntar de eso. Y eso tú lo puedes, por supuesto, que abordar de mejor forma, corregir, y es un poco, digamos, lo que se armó una batahola bastante por algo que es bastante sencillo. Si te preguntan, ¿usted cree, digamos, que fue conveniente? No me acuerdo cómo hicieron, en una entrevista en la radio el día de ayer. Ahí tienes dos caminos: o decir no, si estuvo fantástico, no hay ningún error, o decir, como razonablemente y el sentido común te indica, sí, efectivamente hay algo que se puede hacer mejor, que efectivamente generó un efecto negativo, y a partir de eso tenemos que tomar las providencias del caso y poner un equilibrio político que funcione bien. Si es que tú no optabas por ese segundo camino, vas perdiendo la posibilidad de influir como corresponde, porque las personas en el fondo no te creerían nomás, pues es que no eres capaz. Que usted dijera que estaba todo estupendo. Pero es que eso es parte. Mira, incluso el mismo presidente hoy día, a propósito de algo nada que ver, dice algo bastante en la misma línea. Mire, cuando uno se equivoca, uno tiene que reconocer el error, y la gente al final del día le hace mucho sentido. A propósito de la situación Déjeme separar los errores, porque primero le quiero preguntar por el segundo piso. ¿Qué es lo que debió haber hecho que no hizo el segundo piso? Y específicamente, obviamente hay un jefe, siempre en todos los lugares hay jefe. Alejandro Irarrázaval, toda la gente cuando habla de Alejandro Irarrázaval es el jefe del segundo piso. ¿Qué es lo que debió haber hecho, que no hizo? No, lo que tenemos que lograr es ir generando los procedimientos para adelantarse a las materias que podrían eventualmente generar algún tipo de dificultad. O sea, en la opinión pública, y qué sé yo. Coordinar mejor políticamente a los ministerios. Y es un proceso que yo lo he visto bastante bien desarrollado. O sea, tú tienes que tomar una decisión. Para entender lo que tiene que hacer mejor, qué es lo que faltaba, entiendo, de sus palabras. Me da la impresión de que lo que debiera ocurrir ahora es ser incisivo en tener una contraparte política para todos los ministerios, de una forma más anticipada, más encima, digamos, de los temas que están haciendo cada uno de ellos. Anticiparse a los posibles conflictos. Sí. Y para eso, por ejemplo, tengo el caso, digamos, porque me ha tocado verlo en todo lo que tiene que ver con trabajo legislativo, que lo hace muy bien el ministro García, el ministro Alvarado, que por de pronto, digamos, tienen una trayectoria política que ayuda a que estas materias las puedan ver rápidamente y anticiparse. Una expertise en eso. Exacto. Entonces, una pregunta, derechamente, ¿debiera empoderarse más al ministro del Interior? Hoy día el Ministerio del Interior, una vez separado de lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene es hacer, digamos, de jefe del gabinete, es decir, de primus inter pares, como quieras llamarlo. Creo que debiera, llevamos 4 semanas, digamos, de gobierno, y hay mucho espacio para ir perfeccionando eso, en coordinación, por supuesto, con el trabajo técnico riguroso que hace el segundo piso. Pero en el día a día, en el trabajo con los parlamentarios, con los partidos políticos, con el resto de los ministerios, es decir, sus pares, creo que efectivamente Claudio Alvarado podría jugar un rol, y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía de los trabajos que tienen únicamente que ver con lo legislativo, que es un poco, digamos, donde lo hemos visto muy presente. Y pasar de lo legislativo a ejercer más un rol de coordinación política, de primus inter pares, dice usted. Yo entiendo que ese es el rol que tiene un ministro del Interior. Pero concretarlo. Y hemos visto que ha funcionado muy bien. Yo no sé si recuerdas, en uno de los proyectos más difíciles que me ha tocado con la experiencia legislativa, incluso del pasado, ver que se resuelve en tiempo récord, es precisamente el que sacaron juntos, mancomunadamente, el ministro Quirós con el ministro Claudio Alvarado y también el ministro José García, a propósito del alza, digamos, de los combustibles. Por eso, el déficit no está siendo, desde su perspectiva, el déficit no está siendo ni del ministro del Interior ni del ministro de Sexpress, aunque Claudio Alvarado podría hacer más. Pero a ellos usted les tiene una muy buena evaluación, entiendo. Creo que, o sea, sin ninguna duda, tengo una muy buena evaluación del trabajo que están haciendo ellos, pero si fuera lo suficientemente claro de que todos los temas
que diga en relación con un impacto comunicacional desde el punto de vista político, tienen que también estar en la retina en este caso, el ministro del Interior, y si eso fuera una disciplina interna, sería fantástico y habríamos ganado muchísimo aprendiendo de las circunstancias que nos ha tocado vivir en los últimos días. Usted, respecto al segundo piso, dice que falta anticiparse más, que hubo un trabajo de coordinación política, entiendo, que faltó, por ejemplo, en este caso. Debieron haberse adelantado al conflicto que parecía bastante evidente que se iba a producir. Mira, ya el comentario en el fondo respecto del segundo piso ya está hecho. Sí, que quiero entender cuál era el fondo. No, el fondo es que para todos la contraparte política estaba más bien radicada en el segundo piso y se ha ido siendo con el tiempo más difuso porque ha pasado a tomar naturalmente ese rol el Ministerio del Interior, que en definitiva es a quien le corresponde. Creo que todavía se podría avanzar mucho más en eso. El segundo piso jugaba un rol incluso antes de asumir, digamos, en plenitud el gobierno, particularmente en el jefe del segundo piso, un rol que ha sido fundamental en un momento cuando no teníamos la organización de lo que iba a ser, digamos, el trabajo del gobierno. Claro, pero antes de asumir, algunos dicen que hoy día el segundo piso se ha transformado en un problema. Y las etapas, ¿usted qué dice? Y las etapas se van cumpliendo y uno tiene que ir viendo cuál es la manera de aportar de la mejor forma posible. O sea, se quedó como un resabio de lo que fue antes de asumir en el fondo. Pero todavía no entra. Estamos frente a uno de los principales proyectos que ha tenido Chile durante los últimos 20 años en materia de reactivación económica. Yo me atrevería a decir del 90 en adelante no hay algo igual que tenga el potencial de sacarnos adelante desde el punto de vista económico, el empleo, los salarios que también... Y efectivamente la coordinación para un trabajo tan grande como ese se puede ir mejorando. Sería injusto, tal como me lo planteas, de que le reprochas al trabajo que se está haciendo en ese grupo. No, ya lo hizo, lo hizo ayer. No, quedó claro ayer. Solo dije que tenía que ir avanzando, déjeme ir avanzando. Dije que tenía que tomar las riendas y esas riendas que han estado muy bien puestas en la instalación del gobierno, haciendo un trabajo que muchas veces es muy complejo y difícil. Quizás ahora puede venir un complemento en plenitud de esta dupla como contraparte de todos los otros ministerios en el equilibrio natural que tiene que haber entre lo técnico y lo político, que siempre es sano tenerlo a la vista cuando estás diseñando. Por eso, entonces yo entiendo públicas. Que las riendas las tiene que tomar ahora Alvarado. Son decisiones que tiene que tomar el presidente de cómo, a partir de estas turbulencias que uno puede tener, efectivamente uno tiene que ir sacando aprendizaje. La gracia está en que todos estamos tan comprometidos con lo que estamos haciendo y sentimos el peso y la responsabilidad que te hacen ver por de pronto cuando tú estás en la calle, los vecinos que votaron por el presidente y aquellos que no también. Porque están las esperanzas puestas de superar las crisis que tenemos y esa responsabilidad hace que uno se fije en el vaso medio lleno más que en las dificultades que naturalmente en todo grupo humano pueden generarse. Si lo que yo no entiendo, quiero intentar despejar, es si, como usted dice que tiene que empoderarse el ministro del Interior, ¿Irarrázaval de alguna manera se está tomando atribuciones que no debiera tomarse? No, para nada. Él ha seguido, digamos, un rol que era muy propio de lo que veníamos haciendo cuando se armó precisamente el equipo de colaboradores del presidente y van apareciendo en el fondo mayores dificultades que ya tienen que ver con el trabajo legislativo y naturalmente quienes están en la arena legislativa, que en este caso, por razones obvias, el ministro Sexpress y también el ministro del Interior en el contexto actual, van de a poco en el fondo generando eso. O sea, tiene que haber un traspaso, en el fondo, hacia esta dupla más política legislativa. Y me da la impresión que ese está en curso y creo hay que acelerarlo, parece. Y me da también la impresión de que al final del día todas las descoordinaciones que uno pueda vivir, si es que tú las miras desde la perspectiva de tratar de sacar nuestras grandes responsabilidades adelante, solo contribuyen, digamos, a hacer mejor tu trabajo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Es una forma positiva de verlo. Yo soy muy positivo y optimista. Sí, era que no, si no sería raro. Ahora, yo le pregunto también si es que
¿cuál fue el error de Hacienda? Porque usted declaró cuál fue el error del segundo piso ayer, habló. Y en Hacienda, pero cuando se hace un oficio, no es una decisión tomada, es una comunicación, pero todos sabemos que las cosas se filtran, digamos, y más allá de que no se debiera filtrar, en el fondo lo que revela es cuál es la línea de análisis. Y la línea de análisis respecto de la JUNAEP decía efectivamente descontinuar. Descontinuar es terminar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el error también? No sé, cambien las palabras, usen la palabra que tienen que usar, porque el subsecretario dijo, sí, la verdad es que estaba mal usada la palabra, pero después Quiroz dice, no estaba mal usada, entonces... No, el subdirector fue súper claro en decir, de la Dirección de Presupuesto, fue súper claro en decir que hubo un error concreto en una palabra que induce evidentemente a un error. Ahora, ¿y a usted le parece que eso es? Bueno, si lo está diciendo la misma persona que es responsable, digamos, del oficio. Que después Quiroz dice que no es un error. No, lo está diciendo la persona, la palabra que utilizó, porque desde la perspectiva en el fondo del ministro, que exista una evaluación rigurosa, es exacto lo que uno querría del ministro de pero que esa evaluación rigurosa lleve a decir que se va a que no se haya prevenido a cada uno de los ministerios y en consecuencia, digamos, a todos quienes podrían pensar que esta es una decisión política tomada, ahí hay algo que corregir y por lo mismo, ayer cuando decía... Puntualmente, el ministro de Hacienda está a cargo de lo más importante que en este minuto tiene el gobierno. No nos concentremos en él, vamos viendo cómo desde el plano político proactivamente podemos colaborar para que estas situaciones no se vuelvan a generar. Y eso fue. Ahora, te voy a decir una cosa que es bien importante. Es curioso, digamos, pero afortunadamente es tan burdo el hecho de que alguien pudiera llegar siquiera a pensar de que el gobierno va a cortar un programa de alimentación, porque eso es absurdo. Igual como que, no sé si está absurdo, medio Chile lo pensó, no sé si usted cree que se armó sola la polémica. Es totalmente absurdo, no. Lo que las personas que quizás genuinamente pudieron pensar que eso era verdad es porque personas malintencionadas, con mañas políticas, usaron esta evaluación, y gente que está en política sabe perfectamente que estas evaluaciones se hacen año tras año y siempre arrojan espacios para mejoras e incluso muy críticas respecto de ciertos programas que son muy sensibles para la población. ¿Toda crítica en ese sentido de alguien que tenga experiencia política, usted le parece que tiene...? Te podría ser, Mónica, un compilado de personas de la oposición que salieron diciéndole a la gente en la prensa que se iba a cortar el programa de alimentación. Mi pregunta es... Si eso lo dicen frente a las cámaras, imagínate cómo debiera estar siendo en las distintas poblaciones de Arica, Punta Arenas por parte de esas personas malintencionadas. Que no lo alcanza a terminar. ¿Usted cree que toda persona que tiene experiencia política y que hace una crítica o que critica esto es malintencionado? Sí. Sí. Ya, porque Evelyn Matei salió a pedirle que aclarara y que se habían puesto todos nerviosos. ¿Le pareció malintencionada la crítica? Yo creo que todas las personas que trataron de, que no es el caso de la ex candidata Matei, yo me refiero a las personas que trataron de inducir a la gente que depende de los programas de alimentación para que sus hijos día a día tengan alimentos, decirles que eso se iba a cortar. Pero Evelyn Matei criticó duramente al ministro Quiroz y dijo, ordena a sus equipos, ¿por qué nos ponemos nerviosos a todos? Le está haciendo una crítica dura y clara respecto de la poca No, ella está claridad. hablando en otro nivel. Lo que está diciendo ella es, nos pone nervioso de que tengamos estas descoordinaciones en el gobierno que tiene que sacar adelante una de las reformas más importantes que tenemos sobre la mesa durante los últimos años. ¿Lo de ella sería fuego amigo o no es amiga? No, ella lo que está haciendo es poner sobre la mesa... ¿No qué? ¿Sería fuego amigo o no es amiga? Ya, pero las diferencias semánticas, no sé qué tan amiga podrá llegar a ser del gobierno actual, digamos, pero lo que yo leo de sus palabras es una señal de alerta, no nos caigamos en estas descoordinaciones. ¿Una señal de alerta razonable? Yo te lo pongo distinto. Escuché a la presidenta del Partido Socialista hacer un juego de palabras en donde verdaderamente podrían las personas pensar de que hay alguien en el gobierno, en la administración actual, que quiere dejar a los niños sin alimento durante la semana. Eso es inaceptable. Y a esas personas malintencionadas o que han hecho declaraciones malintencionadas, habla en otro nivel. ¿A qué nivel se refiere? No, al nivel de que las coordinaciones políticas, alguien que ha pasado por un gobierno y que sabe en el fondo que existen
ministerios que son eminentemente técnicos, que tienen que combinarse con lo político. Ya, o sea, encuentro razonable la alerta de Matei. Sí, para alguien que no está en el día a día de la política, quizás, claro, uno podría decir cuál es el sentido, digamos, que pesque su Twitter y empiece a escribirlo, digamos, pero muy distante. ¿Está fuera de la política? No, o sea, no la he visto, digamos, tener una participación activa en política. ¿Y le llama la atención que en estos casos en que tiene problemas el gobierno intervenga? No me llama la atención, sí creo que el foco tiene que estar en las personas que trataron de engañar a la población con algo tan sensible como que un programa de O sea, lo encuentra igual fuego amigo. Bueno, pero estamos como dando vueltas a lo mismo. Es que no me quiere contestar si lo encuentra fuego amigo o no. Podría haber evitado, por supuesto, ese tuit. Ya, podría haber evitado en Matei ese tuit. Lo quiero llevar, antes de ir al megaproyecto, brevemente pasemos por el estilo de Iván Poduje. ¿Le gusta? ¿No le gusta? Usted sabe, vimos la nota respecto de la polémica por la ley de humedales. Más allá de la polémica por la ley de humedales, tuvo que pedir disculpas después. Algunos respaldan ese estilo, otros piensan como Paulina Núñez dice, no puede haber algunos sumando apoyos, aunando esfuerzos y otros que sean más, le estoy cambiando las palabras, pero en el fondo está diciendo que otros sean más disruptivos y que van restando apoyos, creo que fueron las palabras. Entonces yo le pregunto si es que a usted le gusta ese estilo, ¿usted lo llamaría a ser más...? A mí me da mucha tranquilidad que alguien como Iván Poduje esté a cargo de los destinos de un ministerio tan difícil y complejo en estos momentos y teniendo a la vista los 4 años que lo precedieron, como es el Ministerio de Vivienda. Sinceramente, sin conocer, digamos, el detalle de la situación en virtud de la cual, digamos, se generó la polémica, voy al tiro al estilo, porque en el fondo tiene mucha relación. Cuando él en el fondo hace una afirmación o aseveración tan tajante referida a la imposibilidad de responderle a tiempo por parte del Estado a vecinos que no tienen una solución habitacional como corresponde. Estamos hablando de las personas más necesitadas de Chile y lo habla con indignación, porque al final del día tratar de loco a una persona, ahí está el límite. Y ese es evidentemente el error, tanto es así que hoy día sale pidiendo disculpas. Y eso también creo que es muy positivo. Cuando las personas cometen un error, piden disculpas, creo que se crece y al final del día tú rescatas lo más importante, que tienes a la persona indicada en el lugar correcto. Entiendo que ya nos quedó claro que dijo que era un error. A todo esto hablando Iván Poduje, un tema que él abrió. El estilo en todo caso no te contesté, me gusta. ¿Le gusta el estilo? Sí, me gusta lo políticamente incorrecto en la medida que no le falta el respeto a nadie. Y por eso la parte de loco, esa sí lo hubiera evitado. Sí, porque en el fondo no tenía para qué graficarlo en una persona, no tengo ninguna duda, sin ser experto en la ley. Te garantizo que es una ley que viene de la época en donde existía una suerte de dictadura medioambiental, en donde todo lo que podía generar algún tipo de impacto, pavimentar, digamos, una calle, genera un impacto ambiental. El tema está en cómo tú lo sopesas con el interés que tenemos de algo tan sencillo, puede ser para... o sea, tan obvio como la necesidad de darle un techo a una familia que no la tiene. Senador, entonces, esa es la ponderación que me cuadro 100% con la mirada que tiene el ministro Poduje. A propósito de un tema que él abrió la semana pasada, contestándole a gente no solo de Evópoli, también de Renovación Nacional, le puedo citar varios, y la pregunta es, Chile Vamos, ¿es el sustento político de este gobierno? ¿Este gobierno descansa en Chile Vamos? Si hay algo que encuentro que nos ha salido mucho mejor de lo que nos habríamos imaginado es la coordinación que estamos teniendo entre todos los partidos. Ya, pero sinceramente, Iván Poduje y lo digo de verdad. Dice así, textual, ya que le gusta el estilo Poduje, este gobierno no descansa. Es que si pensara así te lo diría así, y no pienso así. No piensa como Poduje, que es porque Poduje dijo lo siguiente, para ser fiel a sus palabras y no traicionarlo, dijo, comillas, este gobierno no descansa en Chile Vamos. Habría que ver cuál fue la pregunta y el La pregunta fue, ¿usted concuerda con personeros como Luciano Cruzcoque o como Diego Chalpren que han dicho, comillas, Chile Vamos es el sustento político de este gobierno? Claro, y la respuesta es un poco obvia, que descansa en el complemento que se ha generado en quien ganó la elección, que venía de un mundo distinto y buscó un complemento en quienes compartimos y coincidimos en las urgencias que tenemos hoy día como país. Esa es la respuesta que por lo menos a mí me identifica totalmente. Y porque en el fondo no es que se descanse en uno o en otro. Lo que yo he visto, Mónica, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que siempre es más complejo por el número,
es una coordinación, no me atrevo a decir perfecta, pero con un nivel de juego de memoria en los más variados temas, incluso en aquellos en donde tenemos o hemos tenido diferencias históricas. Es que algunos dicen y ha funcionado muy bien. Algunos dicen que Chile Vamos es o va a terminar siendo a republicanos como el socialismo democrático a el Frente Amplio y el PC o el gobierno de Boric. ¿Se entiende el paralelo que estoy haciendo? Sí, claro. La única gran diferencia es que no tengo ninguna duda que este gobierno, en la medida que se vayan implementando las transformaciones en el fondo que se van a hacer en materia económica, la reactivación misma, que suban los salarios, que baje la tasa de desempleo y más aún, y podemos hablar de eso, ojalá, que se empiece a conocer todo lo que viene, que está en preparación, mucho en ejecución, pero todavía no público en materia de seguridad. No tengo ninguna duda de que el éxito de este gobierno, que va a ser así, va a ser compartido fruto de un trabajo mancomunado en todos los que nos pusimos detrás del presidente Kast para sacarlo adelante, en donde no son solo los republicanos y no son solo la experiencia de Chile Vamos, sino que los dos somos muy necesarios. Pregunta, vamos al megaproyecto, ya antes que ha tenido muchos nombres. Megaproyecto, tiene muchos nombres, pero me gusta ese. Sí, megaproyecto de reconstrucción, no sé, como Tutti Frutti me imagino que no le gusta tanto. Me van a retar, yo no quiero más retos, pero a mí me gusta reactivación, porque si hay un eje central que atraviesa todo... ¿Por qué lo van a retar por eso? Porque en algún minuto fue como polémico el tema del nombre, que había que llamarlo de tal manera, porque pedían los otros... Pero la instrucción es que lo llamen de reconstrucción. No, es una manera, es una broma. Sí, no, pues no es nada broma. No, es una broma que me van a retar. Que es una broma que... Sí, no, porque dudo que alguien lo rete a usted. De hecho, dicen que es el senador más poderoso de la bancada oficialista. No sé, así dicen, pues así dicen. Ya, pregunta. Entonces, en este megaproyecto que a usted le gusta de reactivación y que a la Moneda le gusta que le digan de reconstrucción, pero en fin, primero, ustedes como republicanos van a estar en contra de la norma que se introdujo desde Hacienda respecto de la propiedad intelectual. Vas al tiro a una que efectivamente uno tiene las dudas de si es que tiene sentido tratarla en este caso o no. Y eso lo comenté por ahí, no me acuerdo si fue público o en el contexto de la comisión. No, efectivamente hay un tema muy sensible. O sea, Chile descansa en un sistema y respaldo, garantía constitucional, derecho fundamental del derecho de propiedad, con mucha fortaleza, y dentro de lo cual está, por supuesto, la propiedad intelectual. O sea, ustedes están en contra de esa norma. Y creo que en el fondo requiere tener una revisión más profunda si es que tú quieres hacer una excepción adicional al gran listado que tenemos hoy día en esa ley en materia de derecho, y por tanto, de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que le van a pedir al gobierno o lo que van a plantear como técnica legislativa? ¿Que eso se saque de este proyecto? Yo esperaría que eso se discuta en otro proyecto de ley. Ya, que no de hecho ya este. está ese proyecto, que es el proyecto de inteligencia artificial. Tiene más sentido con eso, porque a lo que apunta precisamente es al tratamiento que se le da a los microdatos y cómo ellos te permiten en el fondo lograr, y en eso tiene un punto el ministro, lograr en el fondo acceder a tecnologías que son mayores, los riesgos son pero varios. uno tiene que lograr equilibrar eso con las personas que legítimamente han generado obras o contenidos que son de su propiedad, y eso ahora, este megaproyecto, no es algo menor. Tanto Marfan, que es como el icono que todos citan, porque se hizo este famoso, esa comisión Marfan y sale el informe que proyecta crecimiento y hay rebajas de impuestos y todas estas modelaciones. Bueno, el punto es que él mismo dice, y ya al final se reconoce en el informe financiero, esto es hasta 2035 deficitario. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es algo muy concreto que no he logrado que nadie despeje todavía. ¿Usted puede asegurar que cuando termine este gobierno, la deuda no va a haber crecido del nivel en que está de 42%? ¿O que eso quiere decir que en el fondo todas las restas que van a haber, todos los déficits que van a haber, los van a saldar por la vía de achicar el gasto? ¿O efectivamente existe la posibilidad que cuando termine este gobierno la deuda sea de más del 42%? Mira, yo no tengo una bola de cristal, ni soy el señor Marfan. No estoy hablando si hay una crisis mundial, ojo, no estoy hablando que si hay una crisis mundial. Es que por lo mismo, no tenemos en el fondo conocimiento de... No, a raíz de este plan me refiero. Solo un mes atrás el escenario era muy distinto.
sin el episodio, digamos, internacional. No, pero estoy hablando. Me voy a hacer cargo de lo tuyo. No me pidas un número exacto porque no es imposible, nadie te lo podría dar. O pero la fecha exacta. Donde... Si la gente se pregunta eso, ¿va a haber más deuda? Yo lo que me atrevería a garantizar, usando las palabras que plantea, es que la curva de crecimiento para el país va a ser precisamente la que nos va a permitir volver al ritmo que uno habría esperado nunca perdiera Chile, que lamentablemente ocurrió una década atrás, de crecimiento. Sí, la y pregunta el crecimiento es si va con recaudación. Sí, pero la pregunta es si van a tener que endeudarse. Si es que tú tienes que recurrir a deuda o no, el presidente ha sido lo suficientemente claro. O sea, eso es una necesidad que siempre está a la mano. Por de pronto, cada ley de presupuesto contempla, digamos, un techo por el cual se le autoriza al presidente de turno durante ese año calendario endeudarse. Perfectamente el presidente podría tomar esa decisión, o sea, no está pero las luces que nos han dado, la conducción económica del país es que no se va a recurrir a endeudarse si no fuera, digamos, por algo estrictamente necesario. A mí lo que me interesa es la pero consecuencia. No es un tema de principio que no podrían endeudarse. No, pero ¿cuál sería el principio ahí? O sea, que usted había asegurado en campaña que iba a disminuir el déficit fiscal. Lo que hay que hacer es ir abordando. Claro, es que es un tema práctico, no sé. Es que con este proyecto dejan de recaudar. No le metería la palabra principio, pero es al final si es que puede ser un principio del sentido común. Si estás gastando de un presupuesto de, qué sé yo, ¿cuánto fue el último? 90.000 millones de dólares, 5.000 millones, digamos, solo en intereses. Estoy redondeando las cifras y haciéndola una forma más fácil de explicar. Evidentemente que esos 5.000 millones de dólares que tú pagas en intereses sería bastante mejor que pudieran ir a destinos bastante más provechosos, como hacerse cargo de ciertas tareas o mejoras, particularmente en el ámbito social. O en aquello que, haciendo el costo hoy día, te permita el día de mañana poder, qué sé yo, generar un crecimiento exponencial. Pero como saben que va a haber un déficit durante un buen tiempo, no descarta que llegue a ser necesario endeudarse. Eso no es una línea roja de principios, eso voy. No, para nada, para nada. Si fuera necesario, se podría recurrir a eso. Sin ninguna duda. No creo que alguien te pudiera decir algo distinto, sinceramente. Incluso el mismo ministro de Hacienda, porque en el fondo él no sabe lo que puede ocurrir. Si podemos tener el día de mañana un terremoto y hay que... pero es que eso es otra cosa. Yo estoy hablando a raíz del contexto de este... Bueno, es que los principios como que no tienen porque mucho manejo. Entonces, por eso es que se lo digo en el contexto de este proyecto. ¿Por qué se lo digo? Porque este proyecto genera déficit. Entonces, mi pregunta en el fondo, tal vez para ser más clara, todo el déficit que genere este proyecto que ya está en el informe financiero, demos por cierto el informe financiero, demos por cierto que todas las estimaciones se cumplen, pero así a rajatabla, ¿ya? No es tan fácil, pero digamos que pasa. Todo el déficit que se genere a raíz de este proyecto, no de una catástrofe internacional, no, todo el que se genera a partir de este proyecto, se va a cubrir solo con crecimiento y ahorro fiscal y no con deuda, o es algo que va a haber que ver en el camino? La formulación que nos ha hecho el ministro de Hacienda es precisamente que en vista que los, entre comillas, déficit transitorios que vas a tener contraintuitivamente las rebajas en la recaudación a propósito de exenciones tributarias, gran parte de ellas, apuntan precisamente a un efecto recaudatorio, es decir, yo bajo los impuestos para que la gente que tiene patrimonio afuera lo ingrese, capital afuera, pero lo una ingrese. Rebaja permanente versus un ingreso cada vez menor y por una vez. Pero es que a mi juicio, la genialidad, y por eso es tan importante que las decisiones en el ámbito meramente técnico las tome el ministro de Hacienda en esto. En lo técnico, está en que tú logras tener la foto completa de al menos estos 4 años y tú puedes proyectarlo con una curva hacia arriba en el futuro, en que la gradualidad con que tú rebajas el impuesto de primera categoría te permite ir supliendo el menor ingreso que tienes, un punto equivale más o menos a 500 millones de dólares, pero al mismo tiempo tú tienes que evaluar de alguna manera ese punto menos que nos hace más competitivos en el concierto internacional. Marcel decía, tratar de cuadrar las finanzas con solo crecimiento, reducción de gastos, como nadar con un brazo.
Es que no es así, porque le falta una pequeña patita que yo creo que está incluso muy conservadoramente estimada en el informe financiero, que es lo que verdaderamente se va a recaudar con algunas de las exenciones transitorias. Y agrégale otra variable más. Todo el capítulo que a mi juicio como que no se ha tocado mucho, digamos, en el debate público, en aquellos mercados en donde, en vista del potencial de crecimiento que tienen hoy día, mundo salmones, mundo de la construcción, te va generando en forma inmediata y le va generando activación a la economía. El tiempo y los hechos van a decir quién tenía la razón en esta discusión, bueno, pero un par de cosas que no quiero dejar fuera porque después en otra ocasión lo puedo invitar y conversamos en detalle cuando esté en plena discusión cada uno de las rebajas de impuestos y lo que dice la oposición, lo que dice el gobierno, pero no quiero que se me queden dos temas de derechos humanos fuera. Uno es que el subsecretario de Derechos Humanos dijo, o sea, ni una posibilidad que se discontinúe, como se sugirió desde Hacienda, el programa de Derechos Humanos. Eso es algo que no va a pasar. Dijo, no vamos a atender esa recomendación. Es una forma súper elegante cuando los ministros dicen, no, esto no va. Así lo dijo, no vamos a atender esa recomendación por ningún motivo, es ley, eso no se va a descontinuar. ¿No se va a descontinuar entonces una decisión de gobierno no descontinuar el programa de derechos humanos? Las decisiones que tienen que ver con la ejecución presupuestaria las tienen que tomar cada uno de los ministros. El que dice eso es el subsecretario, que me imagino está a cargo y más encima de las decisiones que tienen que tomar. Pero no están obligados porque se lo recomiende Quirós. Hoy día existe una ley de presupuesto que establece un presupuesto específico por partida y existe por necesidades evidentes y a todas luces compartidas por todos de generar, digamos, un apriete del cinturón que tienen que saber incorporar, digamos, en sus ministerios y en cada uno de los lugares en donde haya espacio. Si en el fondo, no les dijeron en el fondo que tenían que terminar este programa, o este otro programa. Le sugirieron eso. Bueno, pero tienen la libertad de decir, mire, yo no voy a tocar esto, no tengo idea, quizás es que nos metemos al detalle y yo diría, mira, ese de todas maneras hay que terminarlo, pero no quiero entrar en eso, no quiero entrar al mérito del programa. Ya, pero usted no encuentra que tiene méritos el programa de derechos humanos para existir, porque es un programa, es que el programa que ¿a qué te refieres con el programa de derechos humanos? El programa de búsqueda está refiriendo, ¿no? Es que el programa de derechos humanos implica la presentación de querellas, implica también el programa de búsqueda, implica una serie de cosas en el Claro, porque tú tienes que desagregar, porque si es que en el fondo, por poner un ejemplo, se quiere hacer un memorial que es de no sé cuántas hectáreas, como se decía por ahí, y eso cuesta una fortuna para el Estado, yo digo, mira, tratemos de no afectar el contenido simbólico que hay detrás importantes para algunas personas, pero que no sea con una carga económica tan importante para el resto de los chilenos. O sea, por ejemplo, en Colonia Dignidad, usted ya que toma el ejemplo, usted lo que haría es, igual le parece importante hacer un memorial, pero pequeño. Yo entiendo que está lleno de memoriales en Chile, si es que no conozco el caso. No, el de Colonia Dignidad, que es un compromiso frente al gobierno alemán incluso. Sí, fantástico, pero yo, si es que el gobierno alemán quiere que en el fondo el memorial que se hace ahí tenga 117 hectáreas. Pues yo le digo, mi pregunta fue... Bueno, si es que quiere ponerse con los recursos, quizás se podría llegar a pensar. No, pero dado el compromiso, ¿usted le parece que simbólicamente, dado lo que ocurrió en materia de violación de derechos humanos y también de abusos sexuales a niños y a adultos, le parece que es importante que haya un memorial? Me da la impresión que las víctimas de esa violación a los derechos humanos, que entiendo yo viven en el mismo lugar, las víctimas que eran niños en ese entonces, dependen de actividades productivas que generan en ese mismo lugar. ¿Qué no se impiden por un memorial? Y si es que lo quieren transformar en un memorial que va a impedir, digamos, el desarrollo de las actividades de ellos, me parece muy mala idea. No, yo le estaba preguntando si le parece que era importante que hubiera un pequeño memorial a lo menos en Colonia Dignidad. O sea, transformar esto de las ciento y tantas hectáreas en un lugar específico, por supuesto que debe ser así. Ojo, que además violación a los derechos humanos están los que tienen que ver con Paul Schaeffer y están los que tienen que ver con la dictadura. Son dos tipos de violación a los derechos humanos que se confluyen como en un tú mismo quieras. lugar. A ver, si es no, que, estaba diciendo que no si es que en el fondo la pregunta de tiene que ver con que valoro que existan memoriales y que los borraría a todos, por supuesto que no. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que...? No se me había ocurrido eso, estaba hablando solamente de Colonia. No, pero me adelanto en el fondo para poder avanzar. No, ya, que tengo un par de cosas, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, sí, se nos va a acabar el tiempo, entonces un par de cosas antes de cerrar. ¿Qué le pareció esta polémica? Lo que no me corresponde, a propósito de esto, que yo no sé si se está considerando evidentemente no está considerado dentro de esa partida, pero pondría ojo en la cantidad de recursos que se están destinando en transacciones, avenimientos o acuerdos previos, digamos, indemnizatorios entre el Consejo de Defensa del Estado y quienes han hecho presentaciones en el plano, digamos, de
de los derechos humanos o de violaciones, digamos, de derechos humanos. Y ¿En qué época? No, estamos hablando de violaciones de derechos humanos en el gobierno militar. Y muchas de las denuncias que van haciendo personas que fueron víctimas o presuntas víctimas terminan en acuerdos con el Consejo de Defensa del Estado que cuestan una fortuna. ¿Usted cree que están usando Yo creo que recursos? no, yo creo que hay que tener mucho ojo con cómo se llega a esos acuerdos con recursos de todos los chilenos, en esos casos y en otros también. Ya, no quiero sobreinterpretar, no me está diciendo que una víctima de violación de derechos humanos no merezca indemnización, no me está diciendo eso, me está diciendo que se use bien. Yo le estoy diciendo que me parece llamativo el que se pueda llegar a acuerdos sin que se haya resuelto previamente. Que creo que eso hay que revisarlo. Sí, porque en el fondo la capacidad de poder generar un acuerdo previo a que haya algún tipo de sentencia o algo así es un camino que suena bastante interesante desde el punto de vista económico. Y me da la impresión de que si es que se está abusando en eso, bueno, ahí hay que poner un foco de si es que se están utilizando bien los recursos o no. Quizás lo que corresponde en el fondo es obrar únicamente cuando existen sentencias o cuando existen casos que estén comprobados, pero no a través de acuerdos. Como un acuerdo que celebró La Moneda o alguna repartición pública bajo el gobierno del presidente Boric. No quiero que me maten por precisamente en temas con una presunta víctima de acoso, de abuso, en donde se dispone de los recursos para llegar a un acuerdo. Precisamente el acuerdo consistía en no hacerlo público. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con cómo se están malgastando los recursos. Para ir cerrando entonces, yo le había dejado a la mitad la pregunta cuando nos fuimos por este otro tema. Había una polémica respecto de una instrucción que después se dijo que no era tal y quedó la duda instalada respecto a que la política normalmente desde el Ministerio de Justicia y antes cuando estaba radicado en el Ministerio de Interior ha sido oponerse a los beneficios para quienes han violado los derechos humanos y piden tener beneficios carcelarios. Específicamente en general no es solo Punta Peuco, porque ya no están solo en Punta Peuco, pero sobre todo ahí, por eso se dice siempre Punta Peuco, pero no es el único lugar donde están. Y yo le pregunto cómo ve usted esa polémica, si hay un cambio de criterio o no finalmente. Yo lo que creo es que frente a razones humanitarias es realmente inaceptable que se haga distinción en función de la persona, incluso por el delito por el cual puede estar condenada una persona. O sea, no es únicamente beneficios carcelarios. Lo que tú te estás refiriendo, la polémica, supongo que eso, es de una persona de 90 y tantos años que no sabe dónde está, que está a punto de morirse y que se había habilitado, se había permitido que fuera a morir a su casa y se trabó precisamente por una presentación que se hace desde la subsecretaría y después, más aún, se le reclama en el fondo porque no haya apelado. Cualquiera de los escenarios me parece inaceptable. A una persona, sea ese señor de 95 años que está en Punta Peuco o en otro similar, pero condenado por ese tipo de delito, fuera el señor Apablaza, si es que alguna vez lo vamos a poder tener tras las rejas en Chile, fuera el Che Guevara o fuera el señor Tellier, que ya en paz descanse, por supuesto que si estuviera en esa condición, lo que corresponde es permitir que vaya a morir, digamos, junto a su familia. Y hacer una distinción me parece realmente muy lamentable. Arturo Esquilla, presidente del Partido Republicano. Como siempre nos quedan 4.525 temas más en el tintero, pero ya habrá otra ocasión. Muchas gracias. Que esté bien. El presidente José Antonio Kast anunció hoy el envío de un proyecto de ley para instaurar oficialmente el Día de la Teletón, que se celebraría el primer sábado de noviembre de cada año. Los detalles a continuación. Se le vio de buen ánimo al presidente de la República en Rancagua y si no me crees, mire, hasta intentó cantar. Taratán, taran. Yo a mí no me sale muy bien. Taratán, taratán, taran. Es que era una jornada especial para el presidente de la República debido a que anunció el Día de la Teletón, proyecto con el que busca que cada primer sábado de noviembre de cada año sea el día de la iniciativa solidaria. Y eso también es transversal. Eso no es de un gobierno o de otro gobierno. Usted lo mencionó, aquí están todas las fuerzas políticas representadas, nadie se negó. De hecho, en la última Teletón estaba el presidente Gabriel Boric, yo estaba con Janet Jara al lado, estaban todo el arco político presente. Gabriel Boric se había comprado la gabardina de Emanuel, a quien yo conozco y admiro, o sea, me encanta Emanuel, y él se la remató en la Teletón anterior. Bueno, ¿quién se la remató después? Yo. Ajá.
calladito por ahí. Todavía no me llega, así que ahí, don Guillermo, voy a cobrar la gabardina de Manuel porque había una discusión entre José Antonio Neme y José Antonio Kast. El jefe de Estado informó además que este año la jornada solidaria se desarrollará el próximo 6 y 7 de noviembre, por lo que insistió en el llamado a ser parte de esta cadena solidaria para cumplir con la meta que permite mantener en marcha todos los centros Teletón que hay en el país. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? Lo que está haciendo es dar una señal de que en el calendario las actividades oficiales, a lo menos del Estado, deben priorizar el mensaje de esta fundación, y por lo tanto uno esperaría que la fijación de la fecha no coincida con otras actividades como primarias, elecciones, que hoy día está un poco a la voluntad de la clase política. No va a ser un espacio, ¿verdad?, que es solo movido por la televisión, por algo mediático, sino que también tiene que ver con un compromiso de 365 días. Creo que los profesores, especialmente de educación diferencial, comprendemos que este día no debe quedarse solamente en un símbolo, sino que es el reconocimiento. La iniciativa fue recibida de brazos abiertos por don Francisco y se vio en el marco de una visita del mandatario a la región de O'Higgins para visitar el nuevo centro de la Teletón, el cual fue recientemente inaugurado y permitirá la mejor calidad de vida a cerca de 1.200 pacientes de la región de O'Higgins. Eso nos ayuda a cualquier cantidad. Las personas van a tener certeza de que hay Teletón y cuál es la fecha de esa Teletón. Por lo tanto, nos vamos a poder programar, vamos a poder trabajar y vamos a poner todas las energías en cumplir con los objetivos y no vamos a tener que gastar tiempo en dar a conocer cuándo es la fecha de la Teletón. Momento de esparcimiento dentro de días tensos para el presidente de la República, en donde pudo más que nada relajarse un poco en una pauta que lo merecía. El Ministerio de Salud presentó el Plan de Alerta Oncológica, una iniciativa que consta de 3 fases y que busca dar solución a los más de 33.000 pacientes oncológicos que se encuentran en la lista de espera para recibir diagnóstico o tratamiento. Camila Soumastre nos cuenta. ¿Qué pasaría si un día recibiera la noticia de ser diagnosticado de cáncer? Probablemente se vendría el mundo abajo. Recibir el diagnóstico de cáncer es algo que uno nunca piensa que le va a pasar y que uno no espera tampoco recibir. Cuando tú eres diagnosticado, no solo se ve afectada la persona, el paciente, sino que toda su familia, su entorno más cercano. Es la realidad de 63.000 personas que recibieron nuevos diagnósticos de cáncer en 2025, una cifra que se proyecta llegar a 79.000 para 2035. Frente a este escenario y con el objetivo de reducir los atrasos en las listas de espera, el Ministerio de Salud presentó el Plan de Alerta Oncológica. Este plan lo que viene a hacer es a recuperar lo que nosotros esperamos de nuestro sector salud, que es la atención oportuna de los pacientes. Este es un plan que nos va a permitir modelar una nueva forma de hacer las cosas para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías. Una iniciativa que contempla 156.000 millones de pesos y que se estructura en 3 ejes principales. El primero es identificación y validación. Los hospitales y servicios elaboraron durante marzo una base de datos de pacientes con esperas prolongadas, identificando a 33.702 personas. De ese total, 19.613 corresponden a pacientes GES y 14.089 pacientes no GES, siendo el 74% mujeres. El 70 o 75% se lo lleva el cáncer colorectal, el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Los retrasos promedios van en las patologías GES entre 74 y prácticamente 150 días y las patologías no GES más de 300 días de espera promedio. El segundo eje es vinculación y contacto, el que actualmente está en desarrollo y que tiene como fin que los hospitales ubiquen a los pacientes registrados en espera oncológica e identifiquen si es que tienen la capacidad de gestionar el caso. A la fecha se ha contactado el 53% de ellos, con la meta de alcanzar el 100% del 30 de abril. Luego comienza la etapa final, resolución y acompañamiento. Aquí el hospital evalúa si puede resolver el caso o si debe derivarlo a otro prestador. En ambos casos, el hospital de origen acompañará al paciente durante todo el proceso. En caso que el hospital no pueda realizarlo, porque su oferta se encuentra limitada, vemos la opción de poder ampliar la oferta a través de extensiones horarias. Si el hospital definitivamente no puede resolverlo, se deriva a un segundo prestador. Si el hospital de origen está derivando a un segundo prestador, esto no tiene costo alguno para el paciente. Esa es una cuenta que tiene un pago conocido, que se combinó entre FONASA y el prestador.
Plan que fue bien recibido por exautoridades y asociaciones del sector, aunque con algunos reparos. Nosotros miramos con satisfacción el enfrentamiento de este gobierno bajo la figura de la alerta oncológica, porque en el fondo permite dar más fondos, más libertad de acción. Hoy conocemos más detalles y en cuanto a la extensión horaria parece del todo razonable. Hay contradicción entre este plan, muy bien intencionado lo veo yo, respecto a las otras medidas que se están tomando, por ejemplo, de instrucciones de reducción de recursos. La meta es que al 31 de junio de este año todos los pacientes identificados tengan su proceso terapéutico en gestión, contribuyendo así a enfrentar una enfermedad que representa la segunda causa de muerte en Chile. Muy buenas noches, llegó el momento de revisar las noticias internacionales que están marcando la jornada en Conexión Global y vamos a partir en los Emiratos Árabes Unidos, que anunció el gobierno que a partir de este viernes se va a salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y con esto se libera entonces de la cuota o los límites de producción de petróleo que imponía esta organización. Si es que se limitaba a los Emiratos Árabes a producir 3,2 millones de barriles al día, ahora podrán producir 5 millones de barriles, que es lo que ellos pueden exportar entonces, o más bien realizar durante un día los Emiratos Árabes Unidos. Con esto además es un golpe a Arabia Saudita, que es el líder de esta organización. Ahora bien, los efectos de esta salida probablemente no se van a sentir a corto plazo porque el Estrecho de Hormuz, que es de donde circula la mayor parte del petróleo a nivel mundial, sigue cerrado. Pero de todas maneras, también desde Estados Unidos miran con buenos ojos la decisión de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Laura Soto nos explica. OPEC and OPEC nations are, as usual, ripping off the rest of the world. And I don't like it. Nobody should like it. We defend many of these nations for nothing. And then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good. Es el reclamo que ha hecho durante años el presidente Donald Trump a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP por sus siglas en español, un grupo fundado en los años 60 que tiene por objetivo coordinar sus políticas petroleras y así controlar los precios mundiales del crudo. Es lo que en economía se conoce como cártel. Desde su primer mandato que Trump calificaba a esta organización como un monopolio y sus críticas han continuado durante su segundo mandato. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. Pero este martes la organización sufrió un golpe que podría beneficiar a Washington. Emiratos Árabes Unidos, uno de sus miembros más relevantes, anunció su retirada del grupo a partir del 1 de mayo, tras casi 6 décadas siendo parte. Según un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias del país, la decisión refleja su visión estratégica y económica a largo plazo y su perfil energético en constante evolución. Esta no es una decisión política, esta es una postura puramente estratégica y nos reposiciona para estar a la vanguardia del mundo, tomando la decisión correcta a la velocidad a la que aspiramos. Para nosotros, los consumidores son fundamentales. Lo cierto es que han habido tensiones de larga data entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el líder de facto de la organización, respecto a las cuotas de producción, es decir, el máximo de barriles que cada país puede extraer por día. Riad se muestra a favor de limitar esta producción y así impulsar el mercado, restricciones que habrían frustrado a Abu Dhabi. Creo que el impacto en los mercados petroleros a corto plazo sería bastante limitado debido al cierre del Estrecho de Hormuz. Ahora bien, lo importante es lo que ocurra a mediano y largo plazo, una vez que se reabra el Estrecho de Hormuz. Esto significa que los Emiratos Árabes Unidos probablemente aumentarán la producción, se apresurarán a incrementarla y utilizarán toda su capacidad de reserva. Los 12 miembros de la OPEP, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, poseen el 80% de las reservas mundiales de petróleo. Venezuela, Irán e Irak también forman parte de este grupo. El boom del fracking en Estados Unidos impulsó a la organización a sumar aliados. Así, en 2016 se formó una alianza con 10 países no miembros, entre ellos Rusia, lo que se denominó OPEP Plus. Todos ellos representan el 40% de la producción del crudo a nivel mundial.
Según los analistas, la salida de los Emiratos Árabes Unidos pone en entredicho la cohesión del grupo. Creo que el colapso de la OPEP sería beneficioso para la administración Trump, ya que provocaría una caída inmediata de los precios en el mercado global. Incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado por ahora, la sola noticia ya haría bajar los precios, lo que reduciría la presión sobre la administración Trump. Y es que más Estados miembros podrían eventualmente sumarse a la decisión de los Emiratos. Ya lo hizo Qatar en 2019, Ecuador en 2020 y Angola en 2024. Vamos a seguir ahora en la Casa Blanca porque a esta hora se está realizando la cena de Estado en honor al rey Carlos III y la reina Camila. Ahí tenemos las imágenes cuando entonces Donald Trump y la primera dama también recibieron a los reyes, realizaron entonces la fotografía del momento y ahora están realizando entonces esta cena de Estado con 120 invitados y donde el código de vestimenta es de etiqueta. Pero fue un día largo para el rey Carlos III y eso nos lleva al siguiente tema porque el monarca británico habló ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahí tenemos las imágenes, una audiencia histórica porque la primera monarca que habló ante el Congreso de los Estados Unidos fue su mamá, la reina Isabel, quien lo hizo en 1991. En este discurso, que duró 20 minutos, el rey Carlos III apuntó a la unidad y los lazos históricos de Estados Unidos y Reino Unido, especialmente en un momento de tensión entre ambos países por las críticas de Donald Trump al gobierno británico, principalmente por no apoyarlo en la guerra que mantiene en Irán. Pero también otro punto importante es que en este discurso no se refirió a las sobrevivientes de Jeffrey Epstein. No hay que olvidar que su hermano Andrés está siendo investigado actualmente por la relación con Jeffrey Epstein. No habló de este tema en este discurso y también tuvo críticas por no hacerlo. De todas maneras, recibió aplausos de los presentes en el Congreso estadounidense. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el rey Carlos III. America's words carry weight and meaning, as they have since independence. The actions of this great nation matter even more. Whatever our differences, whatever disagreements we may have, we stand united in our commitment to uphold democracy. Seguimos en Estados Unidos porque sigue la polémica entre la primera dama y Jimmy Kimmel, este humorista, presentador de televisión, quien hizo una broma a la primera dama, quien la trató de futura viuda. Esto en relación a la edad entre Donald Trump y la primera dama Melania Trump. Sin embargo, ella no se lo tomó bien. Ayer pidió que despidieran a Jimmy Kimmel y también así lo hizo el presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que critican a Jimmy Kimmel por sus declaraciones. De todas maneras, ayer él, en su programa de televisión que es emitido por ABC, se mantuvo firme en sus palabras, dijo que era una broma nada más y que él tiene derecho a decir lo que quiera, al igual que el presidente Donald Trump, pues la primera enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión. En paralelo, el gobierno de Donald Trump, de mano de la organización encargada de las comunicaciones de Estados Unidos, está impugnando las licencias de ABC. Dicen que no tiene relación con esta polémica, pero de todas maneras se lee como una represalia de la administración de Donald Trump a este canal por emitir este programa. Revisemos qué fue lo que dijo Jimmy Kimmel para defender entonces este chiste que hace sobre la primera dama. Obviously was a joke about their age difference and the look of joy we see on her face every time they're together. It was a very light roast joke about the fact that he's almost 80 and she's younger than I am. It was not, by any stretch of the definition, a call to assassination, and they know that. I've been very vocal for many years speaking out against gun violence. Este chiste lo realiza 5 días antes de que ocurriera el ataque en contra del presidente Donald Trump el fin de semana. Sin embargo, entonces cobró relevancia después de este hecho.
Vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo, y esta vez es algo distinto. Es más bien un recomendado para recordar la historia. Dado que estamos hablando de la visita del rey Carlos III a Estados Unidos, les queremos recordar este momento, el baile de la princesa Diana con John Travolta en la Casa Blanca. Ocurrió en 1985 y fue la entonces primera dama Nancy Reagan quien le dice a John Travolta que la princesa Diana quiere bailar con él. Él entonces va hacia la princesa Diana, le toca al hombro y le dice: ¿quieres bailar conmigo? Y efectivamente entonces bailan esa noche en un compilado de canciones de las películas de John Travolta. Fue un momento icónico y que por lo demás enojó un poco al entonces príncipe Carlos porque dijo que le habían robado la noche. Eso ocurrió en 1985. Y con recuerdos llegamos al final de Conexión Global, pero después vuelve más Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Tremendo trabajo, además con un equipo liderado por mujeres, así que eso también hay que destacarlo. Termina CNN Prime, pero es día martes, por lo tanto es día de Futuro 360 con Sebastián Aguirre. No se lo pierdan, y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Terminamos entonces y les decimos martes 28 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.